Hola a todos. El día de hoy, como había comentado, voy a hablar sobre el tema de presupuestos. Dentro de las cosas ya como muy concretas y muy puntuales que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar un presupuesto, como muy metódico. Este inicio, tener en cuenta qué elementos o recursos materiales realmente tenemos que adquirir y de estos, cuáles van a tener un desgaste. Estimar más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, porque si es una obra realista donde tenemos comida, pues obviamente cada función tenemos que comprar comida porque se echa a perder, ¿no? O igual si ocupo velas, puede que una función me alcance, pero voy a tener que adquirir velas cada determinado tiempo, ya que estas pues se van acabando. Y quizá en algún punto en la función 10 tenga que comprar otros cirios o velas que vaya yo a ocupar. Cerillos, encendedores, etcétera, que son elementos que se van desgastando y hay que tomar en cuenta eso. Incluso los aparatos tecnológicos, no sé, un cañón tiene un tiempo de vida, lo que es su lente. Entonces, si nosotros no checamos esa parte de cuánto tiempo nos va a vivir o durar nuestra producción, pues en algún momento se nos va a romper y si no tenemos como un fondo de ahorro o previsto eso, pues ¿y de dónde saco dinero para costearlo? Y bueno, a eso me refiero con la depreciación, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar la depreciación de cada objeto en función de su tiempo estimado de vida o del desgaste que puede tener en escena. El otro elemento es el salario de los involucrados, ya que muchas veces nosotros cuando, no sé, cobramos una función, repartimos parejo todo, ¿no? Pero pues aquí en el presupuesto se supone que debería ser antes de empezar a trabajar y considerar pues del tiempo que va a trabajar cada persona. Obviamente yo sé que es complicado como independientes porque no cuentas con un capital para pagar ensayos, a menos que tengas alguna beca. Pero pues mientras tanto, sí considerar, por lo menos si te piden como alguna función por encargo, cuánto estarías tú cobrando por el salario de todas las personas involucradas. Hay que determinar los costos fijos, es decir, lo que tienes que pagar así a la de fuerza, derechos de autor, si siempre tienes como alguien que te hace la música, cuánto te cobra, iluminador, sonidista, vestuarista, de vestuario, no sé, ¿no? Dependiendo como lo que vayas a hacer en escena. Los costos indirectos, en el mundo ideal, pues obviamente elaborar una puesta en escena nos va a implicar dinero, desde el hecho de tener un lugar donde ensayar, que a veces uno ensaya en su casa, pero de todos modos, si yo no tuviera esa casa, yo tendría que rentar algún lugar, y eso implicaría un costo. Entonces, a veces sí se recomienda como considerar, si tu casa es el lugar de ensayos, pues quizá una parte que sea como un costo indirecto, porque es algo que tú estás pagando de manera indirecta, pero no meramente para la obra, pero sí lo necesitas para poder llegar a. Impuestos. Los impuestos que a muchos yo sé que les da dolor de cabeza, sobre todo si nos piden factura. Un error muy común es cobrar y no tomar en cuenta esa parte, sobre todo si te piden factura. Porque por lo menos yo cuando me piden presupuestos se los doy con y sin IVA, sobre todo porque en algunos lados yo sé que requieren facturar el servicio y pues obviamente les digo, es más IVA, ¿no? O sea, yo mis costos te los doy sin IVA, pero en caso de que requieras una factura, ahí eso tiene que incluirse aparte, a menos de que desde el inicio yo les cobrara el IVA y pues ya, no hay problema. Pero generalmente, pues, muchos de mis clientes no me piden como tal
un comprobante, entonces pues yo tampoco tengo por qué cobrarles un impuesto como tal. Es como las copias o las impresiones, luego te sale mucho más barato y ya cuando pides facturas resulta que sale mucho más y uno dice, ay, pero ¿por qué no? Y pues resulta que no te cobran el IVA. Que es un poco lo que está pasando con Netflix, que todo el mundo dice, ¿por qué están cobrando el IVA? Porque pues no te lo cobraban, pero pues ahora como ellos tienen que declarar, pues ahora ya te lo van a cobrar aparte, ¿no? Entonces realmente el servicio no te está costando más, sino que es más bien el impuesto que no habían considerado y pues la gente no sabe que no lo estaban cobrando. Imprevistos. Los imprevistos es otro aspecto muy importante a considerar, sobre todo por aquellos elementos que resulta que no ocupas y que a la mera hora pues hay que comprar algo de emergencia. Entonces, generalmente el imprevisto a partir del subtotal de todo lo del presupuesto viene siendo como el 10%, lo que debería ser correspondiente a imprevistos, pero pues depende ya como de cada quien. Los gastos operativos, que tiene que ver propiamente con estos, qué es lo que tú tienes que pagar para poder operar. Es decir, si tienes que rentar alguna camioneta, algún flete, pagar renta del teatro, los donativos en especie, yo creo que ahorita con la nueva normalidad, algo que se nos va a pedir yo creo que va a ser mucho gel antibacterial y sanitizante y artículos de limpieza. Yo creo que es lo que cubrebocas, quizá también nos pidan, yo creo que con la nueva normalidad como gastos operativos van a entrar. Pero, pues mientras tanto, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahí entraría como nuevamente todo lo que yo necesito gastar para poder operar. Generalmente pues se resume a traslado de utilería, producción, escenografía. La última parte viene siendo el fondo de ahorro. Es decir, que es algo que yo he dicho ya en varios videos, hay que apartar un dinero que sea el ahorro para cualquier emergencia, para cualquier situación a la que nos enfrentemos, tenemos que guardar. Y ya luego se determina si se invierte, si se reparte, si se gasta, como quiera, ¿no? Pero sí considerar un apartado realmente para cualquier cosa que uno necesite a la larga, porque creo que ese es el error más común, que cuando tenemos un presupuesto alto, generalmente pues solamente pensamos en lo que vamos a gastar, pero no en nuestro salario y no en esta parte de que haya una ganancia, por así decirlo, dentro de la agrupación. Nos vamos solamente ok, tengo que pagar a los creativos, tengo que pagar a los actores, tengo que pagar a tal cosa, la escenografía, el musicalizador, pero no consideramos ni una ganancia y un fondo de ahorro. Entonces creo que son como los elementos que se nos van generalmente de la mano. Y esto obviamente, digo, muchos de estos elementos que yo estoy nombrando tienen que ver cuando estás pidiendo un apoyo a alguna institución para generalmente que te piden ya desglosado o sabes que hay un presupuesto fuerte y te piden cómo lo vas a emplear. En la realidad, pues simplemente nos vamos mucho sobre lo que viene siendo salarios de pago de actores, pago de creativos, pago de utilería, escenografía, vestuario y pues permisos o lo que haya que pagar para poder operar. Muchos aspectos no los tomamos en cuenta y se van viendo sobre la marcha, pero yo creo que aquí la recomendación sería que si no estás acostumbrado a hacer presupuestos, si por lo menos trates de hacer el ejercicio de algún otro proyecto en el que ya hayas tenido funciones, que vayas viendo realmente como en cuánto te salió y sobre todo cuánto te hubiera salido si hubieras comprado todo nuevo.
porque a veces uno dice, ah, pues es que realmente me salió en 500 pesos porque la ropa yo la puse y esta silla yo la tenía en mi casa y puse mi sala, o sea, diríamos, uno soluciona con lo que uno tiene. Pero, ¿y si no hubieras tenido eso y no lo hubieras conseguido ni prestado, ni rentado, ni nada? ¿En cuánto te hubiera salido? Entonces es bueno también hacer como ese ejercicio para tener una idea mucho más certera de cuánto cuesta una puesta en escena. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y nos estamos viendo para el próximo video. Y gracias a todos los que se quedaron en toda la transmisión.